Hola, ¿qué tal? Ahora eres oficialmente un soldado random en Shingeki no Kyojin, que acabas de graduarte de la tropa de reclutas número 104 en el puesto 87 de 218 aspirantes, y puedes creer que tu premio por sobrevivir 3 años de entrenamiento infernal es elegir cómo quieres morir. Porque seamos claros, en este universo no hay jubilación, no hay pensión y definitivamente no hay un plan de retiro en una casita con jardín. Tu currículum vitae se resume en saber usar las maniobras tridimensionales sin estrellarte contra una pared, cortar la nuca de muñecos de paja y aguantar los gritos del instructor sin orinar encima. ¡Felicidades! Ahora eres carne de cañón certificada en un mundo donde los humanos son básicamente snacks andantes para gigantes desnudos con sonrisas perturbadoras. Tus opciones de carrera son tan variadas como las formas de morir en este lugar. Primero está la policía militar, pero olvídalo, porque solo los 10 primeros de la clase pueden entrar, y tú quedaste en el puesto 87, así que ni lo sueñes. Es como intentar entrar a un club exclusivo cuando tu credencial dice mediocre con ganas. Luego están las tropas de guarnición, la opción favorita de los cobardes inteligentes que prefieren quedarse dentro de los muros limpiando cañones y controlando multitudes de civiles borrachos porque aparentemente mantener el orden público es menos aterrador que enfrentarse a titanes de 15 metros que te ven como un aperitivo. La mayoría de tus compañeros van directo ahí, y honestamente no los culpas. Pero no, tú tienes que ser especial. Decides unirte al cuerpo de exploración, también conocido como el cementerio con uniformes verdes o la manera más rápida de convertirte en fertilizante para el suelo exterior. Esta brillante organización tiene la tasa de supervivencia de un pez fuera del agua, con aproximadamente 300 soldados que se van reduciendo cada expedición como si fuera una cuenta regresiva macabra. Tu primer día te reciben con una charla motivacional que básicamente dice: «Bienvenido al Escuadrón Suicida. Aquí tienes tu equipo de maniobras tridimensionales, trata de no morir en tu primera salida». El equipo de maniobras tridimensionales se convierte en tu mejor amigo y tu peor enemigo al mismo tiempo. Es como tener un jetpack alimentado por la esperanza y mantenido por la oración, con cables que pueden cortarse en el momento más inoportuno y un sistema de gas que se agota justo cuando más lo necesitas. Pasas horas practicando movimientos que parecen coreografía aérea, solo para descubrir que en combate real contra titanes todo se reduce a vuele rápido, corte la nuca, rece por no ser aplastado como un insecto. Tus compañeros más experimentados te dan consejos útiles como no mires a los titanes a los ojos, sonríen de manera inquietante, y si escuchas pasos gigantes detrás de ti, ya es demasiado tarde. Y entonces llega el gran día de tu primera expedición fuera de los muros, esa aventura turística que tu comandante describe como una misión de reconocimiento rutinaria con el mismo tono que alguien que te invita a un picnic. Pero este picnic incluye gigantes deformes que babean mientras te persiguen, terreno abierto, sin lugares donde esconderse, y la constante sensación de que eres el plato principal en un buffet para caníbales. La formación de exploración es un sistema brillante en teoría, soldados organizados estratégicamente para detectar titanes y transmitir señales. En la práctica, es como jugar teléfono descompuesto mientras corres por tu vida, donde la información llega distorsionada y generalmente se resume en «titanes por todas partes, sálvese quien pueda». Tu primera vista de un titán real te deja claro que todos esos años de entrenamiento no te prepararon para enfrentar una pesadilla de 4 metros que camina como si estuviera borracha, pero corre como atleta olímpico. Los titanes no son solo grandes, son completamente antinaturales. Algunos sonrían constantemente como si hubieran escuchado el chiste más gracioso del mundo. Otros se mueven de formas imposibles que desafían toda lógica anatómica. Hay titanes que ignoran completamente a grupos grandes para perseguir obsesivamente a una sola persona, como si tuvieran preferencias gastronómicas muy específicas.
El titán bestia aparece en el horizonte como una montaña peluda que juega béisbol con rocas del tamaño de casas, convirtiendo a tus compañeros en manchas rojas en el paisaje con la precisión de un lanzador profesional. Observas horrorizado cómo soldados que llevaban años perfeccionando sus técnicas son aplastados como insectos por piedras arrojadas con una fuerza que convierte el concepto de refugio en una broma cruel. Este titán particular tiene la costumbre inquietante de examinar el equipo de maniobras tridimensionales como si fuera un científico estudiando especímenes, lo cual es aterrorizante cuando te das cuenta de que los titanes normales son bestias sin inteligencia, pero este claramente piensa y planifica. Mientras tanto, el titán colosal aparece y desaparece como un mago gigantesco que hace trucos con vapor súper caliente que puede derretir tu piel en segundos. Su entrada siempre es espectacular, una explosión de vapor y de repente hay un gigante de 60 metros mirando por encima del muro como si estuviera checando qué hay para cenar. Y luego está el titán blindado, que básicamente es un tanque de guerra con forma humana que puede atravesar murallas como si fueran papel, convirtiendo siglos de arquitectura defensiva en escombros decorativos. Los años pasan y descubres que ser un soldado veterano en el cuerpo de exploración es como ser un unicornio, técnicamente posible, pero tan raro que la gente te mira con una mezcla de asombro y lástima. Tu cuerpo ya no responde como antes después de incontables expediciones donde has visto morir a compañeros cuyos nombres ya ni recuerdas, porque la memoria selectiva es la única forma de mantenerte cuerdo en este trabajo. Las articulaciones crujen cada vez que te pones el equipo de maniobras tridimensionales, y ese dolor constante en la espalda te recuerda que lanzarte entre edificios como Spider-Man no era exactamente lo que la evolución tenía planeado para el cuerpo humano. Tus reflejos, que una vez fueron lo suficientemente rápidos para esquivar las mandíbulas de un titán de 7 metros, ahora necesitan medio segundo extra para procesar la información, y en este negocio, medio segundo es la diferencia entre regresar a casa o convertirte en una mancha en el suelo. El estrés postraumático se convierte en tu compañero más fiel, más presente que cualquier amigo que hayas tenido, porque todos están muertos de todas formas. Las pesadillas son tan regulares que prácticamente tienes un horario, titanes sonrientes a las 2 a.m., compañeros siendo devorados a las 4 a.m. y el clásico de despertarte gritando cuando sueñas que te estás cayendo del equipo de maniobras. Desarrollas tics nerviosos que no tenías antes, como revisar obsesivamente las conexiones de tus cables o contar mentalmente cuántas cuchillas de repuesto tienes, porque la paranoia es lo único que mantiene vivos a los soldados veteranos en este universo de pesadilla. Tus manos tiemblan ligeramente cuando no las estás usando y ese temblor se intensifica cada vez que escuchas pasos pesados, incluso si son solo caballos o compañeros caminando con botas militares. La sobrevivencia prolongada en el cuerpo de exploración no es una bendición, es una maldición que te convierte en un museo viviente de traumas acumulados. La batalla de Shiganshina llega como el evento final que todos sabían que iba a suceder, pero nadie quería enfrentar realmente. Es la operación más ambiciosa y suicida en la historia del cuerpo de exploración, un plan que básicamente consiste en recuperar el Muro María y descubrir los secretos del sótano de Eren Jaeger, pero que en términos prácticos se traduce a «vamos todos a morir de maneras espectacularmente horribles por el bien de la humanidad». Participas en esta misión final sabiendo perfectamente que las probabilidades de sobrevivir son menores que las de encontrar un titán vegetariano, pero ya estás tan cansado de vivir con miedo constante que la idea de un final definitivo no suena tan mal. El titán bestia convierte a la mayoría de tus compañeros en proyectiles humanos con su lluvia de rocas, mientras tú te escondes detrás de los restos de lo que una vez fue una casa, rezando a cualquier deidad que pueda estar prestando atención a este desastre cósmico. Finalmente, tu suerte se agota de la manera más predecible posible. Un titán aberrante de 12 metros con una sonrisa que haría que el Joker pareciera deprimido. Te alcanza justo cuando tu equipo de maniobra se queda sin gas en el momento más inoportuno de tu patética carrera militar.
No es la muerte heroica que imaginaste en tus días de recluta idealista. No hay música épica ni palabras finales memorables, solo el crujido desagradable de huesos siendo triturados y la realización de que después de años de entrenamiento y supervivencia, tu legado será convertirte en el almuerzo de una criatura que ni siquiera necesita comer para sobrevivir, sino que lo hace puramente por diversión sádica. Tu último pensamiento coherente antes de que todo se vuelva negro es que al menos no tendrás que llenar más reportes de bajas o explicar por qué otra expedición terminó siendo un fracaso costoso. ¡Qué vidiña sin suerte la tuya! Ser un soldado random en Shingeki no Kyojin, especialmente con titanes gigantes, aberrantes, cambiantes y comandantes que planifican misiones como si fueran estrategias de ajedrez jugadas por personas que nunca han visto un tablero, es horrible del comienzo al fin, completamente desesperanzador. Te esperé en el video. Valeu. Es nos. Y fui.